Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal de la Universidad de Chile, Palabra Ciudadana, una nueva emisión. Y hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es muy, pero muy, muy importante, ¿ah? Le damos la bienvenida, por supuesto, en cualquier lugar que se encuentre, porque vamos a conversar sobre la situación inmobiliaria en la capital, en un estudio internacional que comparó los valores promedios de las propiedades en 56 países, ni más ni menos. Chile terminó entre las 25 naciones con mayor alza en estos precios. Se registró un crecimiento del 11,7% en el valor promedio de las casas y departamentos. Durante el último año, además, hemos visto un aumento del valor, los requisitos también y la competencia para arrendar una vivienda. En este escenario, ¿cuáles son las posibilidades de acceder a una casa o departamento para arrendar o para comprar? Ese es el dilema que hoy día pretendemos despejar en los aspectos fundamentales. Vamos a entrar en materia recordando que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en las ciudades como Chillán y Temuco, en la señal 1.2, también en Valparaíso, Viña del Mar, Valdivia, en 10.2, por nombrar algunas de las ciudades de nuestro territorio. Además tenemos streaming, así que puede ver toda nuestra programación en directo por www.uchiletv.cl. Y las vías de comunicación para que podamos interactuar, por ejemplo, en Twitter, Instagram y Facebook. Anote, @UchileTV. Y el correo electrónico para sus opiniones, que son muy importantes acerca de los programas y los temas que abordamos. El correo es canaluchiletv@uchile.cl. Ahí está entonces la configuración de nuestro programa, donde nos puede encontrar. Así que vamos a entrar en materia. Bueno, es importante para esta conversación también, antes de presentar a los invitados de esta jornada, revisar algunos datos en nuestra sección Explicómetro. Planteamos la pregunta: ¿cuánto han subido los precios de los arriendos y compra de propiedades? ¿Cuáles son los factores que han influido en esta alza de los valores? ¿En qué zonas han aumentado más las demandas? ¿Qué políticas públicas se están impulsando para sobrellevar esta situación? En fin, son algunas de las interrogantes que va a responder la periodista Judith Herrera en la siguiente cápsula. La situación inmobiliaria de la capital ha empeorado, tanto los valores de los arriendos como también los requisitos de postulación han aumentado, esto en varios sectores de la ciudad. Además, la posibilidad de adquirir una vivienda también se ha vuelto cada vez más difícil debido al aumento en las tasas de los créditos hipotecarios. Entre los actores que destacan en este escenario están por una parte los arrendatarios, cuyos valores de alquileres han subido, y por otra parte los arrendadores, que han aumentado los requisitos de postulación. También se pueden ver las inmobiliarias, los corredores y los bancos. También se suman a este escenario los portales dedicados al sector, como es el caso del portal inmobiliario. El último informe de esa plataforma muestra que los avisos de arriendo pasaron de 9% a 28% durante el último trimestre. Según los expertos, si bien este año se ha notado mucho el decaimiento del sector, al menos en la última década se han anotado el aumento tanto en los valores de arriendo como también en los valores de venta de viviendas. En 2022 se ha ido exacerbando por la crisis económica que vive el país, pero que también se registra en el mundo. En la región metropolitana, el sector oriente se mantiene como el que registra los valores más altos tanto en venta como en arriendo. Comunas como Las Condes, Vitacura o Providencia lideran este ranking. Sin embargo, hay varias otras zonas que también están en un auge inmobiliario, como es el caso de San Miguel, San Bernardo o Macul. La inflación ha impactado en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, lo que aleja la posibilidad de adquirir una vivienda, tanto por los valores de los dividendos como por la posibilidad de juntar el dinero para el pie. Esto también incide en que la demanda de los arriendos suba y por ende cueste aún más
poder arrendar un departamento o una vivienda, porque esto también termina siendo otra consecuencia de la inflación. En el caso de las nuevas comunas que también están viviendo estos auges inmobiliarios, hay bastantes factores, como por ejemplo que tengan buena conectividad, que cuenten con centros de salud, colegios o también universidades. Esto ha sido el Spoilómetro de esta semana. Ya estamos de vuelta aquí en Palabra Ciudadana, en el canal de la Universidad de Chile, para hablar acerca de la situación inmobiliaria, especialmente de la región metropolitana. Y tenemos dos invitados de lujo para tocar el tema hoy día. Damos la bienvenida a Luis Fuentes, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma Casa de Estudio. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Muy buenas tardes. Ya, pues saludamos también a Daniel Cerey, economista y gerente de estudio de la plataforma inmobiliaria TokTok. Así se llama la plataforma, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estás? TokTok, sí. TokTok. Hola, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar con ustedes hoy día. Bueno, vamos a entrar de inmediato en materia porque es interesante conocer cuál es el diagnóstico respecto del escenario inmobiliario actual en la región metropolitana, cuáles son las mayores dificultades, los problemas. Luis Fuentes tiene la palabra para comenzar. Bien, Sergio. Bueno, lamentablemente durante los últimos años el sueño de la casa propia se ha ido transformando de a poco en pesadilla para una parte importante de la familia. Entonces, ahí la pregunta que surge es por qué han ido subiendo tanto las viviendas, ¿cierto? ¿Por qué se ha ido produciendo esta brecha que crece cada vez más entre el precio de las viviendas y el ingreso de la familia? Y ahí es importante plantear que no existe solamente un solo factor, sino que son múltiples factores. Y además una cuestión que me parece que es muy importante es que este no es solamente un problema de Santiago o un problema de Chile, sino que es un problema que se está dando prácticamente en todo el mundo, no solamente en los países en desarrollo como en el nuestro, sino que también, sobre todo en los países desarrollados. Y ahí, evidentemente que, como te decía, ¿cierto? No hay solamente un factor, sino que hay múltiples factores que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de los hogares, con el aumento de los costos de producción, el precio del suelo, los costos de la material, el costo de la mano de obra, ¿cierto? Hay un aumento generalizado de muchos costos que hacen que los precios de la vivienda aumenten, pero también hay un tema que a mí me parece que es importante y que se discute poco en el último tiempo y que también es una cuestión que se está dando prácticamente en todo el mundo, que es la vivienda como activo financiero. Hay muchas empresas importantes, muchas familias, ¿cierto?, que están viendo en la vivienda un activo financiero, por lo tanto comienzan a comprar viviendas para tratar de ir asegurando su futuro en términos de ahorro, ¿cierto? Es lo que se denomina el ahorro en ladrillo. Y esa demanda agregada, ¿cierto?, genera un aumento generalizado de los precios de la vivienda. Por lo tanto, creo que ese es un factor importante y que pocas veces se toma en consideración. Ahora, conociendo estos datos que nos entrega Luis Fuentes, ¿cuál es la perspectiva, digamos, del lugar donde se produce todo este movimiento inmobiliario, tanto en compra como en venta de casa, departamento, Daniel Cerey? Sí, para complementar un poco lo que decía Luis, este es un problema que lo hemos visto en muchos lugares del mundo, en muchas grandes ciudades han tenido escaladas de precios de la vivienda más allá de la plusvalía natural de los sectores, porque al final cuando uno tiene una ciudad que al final es un ecosistema que está constreñido por la geografía o por las normativas, al final el mercado inmobiliario siempre está teniendo presión y porque la población crece, la gente quiere vivir en la ciudad y esto comienza a generar mayor presión sobre los precios y el mercado. Pero lo que hemos vivido es más allá de eso. Y desde el año 2013 nosotros hemos experimentado un crecimiento paulatino del precio de la vivienda más allá del crecimiento económico y más allá de la inflación y la plusvalía natural del mercado. Y hay un dato interesante al respecto. El año 2013 también, 2011, 2013, nuestra política pública dejó de construir, la política pública y el mercado inmobiliario dejaron de construir en global el número de viviendas que igualaba a la demanda. Y año a año, desde el año 2013 hasta ahora, hemos ido acumulando
en Chile se construyen más o menos 110.000 viviendas en promedio, el número de nuevos hogares que demandan vivienda ha ido creciendo por sobre esa brecha, entonces la presión comenzó a ser cada vez mayor. Y es justamente lo que observamos en otros lados. Entonces, justamente ocurre este efecto como de cascada, en el sentido de que suben los precios, ya los hogares que necesitan esas viviendas no pueden llegar a acceder a aquellos hogares y entran justamente hogares que tienen mayor ingreso y compran esas viviendas para poder arrendar, y esas viviendas salen al mercado, pero ya no como en propiedad, sino como arriendo. Justamente este fenómeno en escalada hemos ido observando en el último tiempo. Entonces, en suma, lo que tenemos es un mercado especialmente en el Gran Santiago, de vivienda, pero que porciones mayores cada vez de ese total de mercado han ido pasando al arriendo, lo que ha, por un lado, permitido que los precios del arriendo no crezcan tan rápido como los precios de venta, pero sí se han ido encareciendo en el último tiempo, y eso es un poco la realidad que estamos viviendo en el Gran Santiago, específicamente, pero eso está ya en las grandes metrópolis chilenas, también lo estamos comenzando a ver. Ahora, en esta primera parte, al escucharlos a ustedes, queda la impresión de que el sistema inmobiliario está bastante estresado. Por una parte, de gente que pretende, digamos, ahorrar con sentido de futuro comprando una vivienda para arrendarla, pero al mismo tiempo hay otro elemento también que hoy día hemos observado así como a simple vista. Ustedes como expertos nos podrán decir cuál es la profundidad, Luis Fuente, por ejemplo, con respecto a la inflación, porque la unidad de fomento aumenta en forma muy sustantiva, porque han aumentado las tasas de interés por una parte, y eso para comprar vivienda crea una barrera, pero al mismo tiempo también se está arrendando en unidades de fomento, lo que significa otro problema para aquellos que, por ejemplo, viven de un sueldo y que no tienen el sueldo en unidades de fomento. ¿Qué nos puede decir Luis al respecto? Bueno, tal como tú planteas, Sergio, las condiciones macroeconómicas del país en los últimos años se han ido deteriorando, y eso evidentemente que va a tener un impacto sumamente importante en términos del financiamiento de la vivienda, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos condiciones mucho más estables, las tasas de interés eran súper bajas. O sea, cuando uno comparaba, por ejemplo, las tasas de interés para créditos de vivienda en Chile del 3%, del 2 y tanto por ciento, creo que fue el mínimo que nosotros tuvimos, y con préstamos hipotecarios que financiaban, ¿cierto?, hasta el 90% de una vivienda, eran condiciones bastante buenas, ¿cierto?, para que una familia pudiera adquirir una vivienda. Más aún si consideramos, tal como tú planteas, que la brecha entre los precios de la vivienda y los ingresos de las familias no eran tan altas. Lamentablemente, ¿cierto? Con el problema de la inflación, con el deterioro de las condiciones macroeconómicas en Chile, la disminución del ahorro, ¿cierto? Y una serie de factores de orden económico y más bien estructurales, esas condiciones han ido deteriorando, y evidentemente que los bancos ya no pueden tener, ¿cierto?, esas condiciones tan buenas que eran antes. Ha aumentado la tasa de interés para los hipotecarios, hoy día está alrededor del 5 y algo por ciento, a pesar de que entiendo yo que había bajado un poquito en el último mes, pero en torno al 5%. Y sobre todo, tal como tú planteas, uno de los barreras más importantes para la compra de una vivienda de una familia de clase media es el pie, ¿cierto? Hoy día lo mínimo que están exigiendo los bancos es un 20% de pie, y eso evidentemente que para una familia es muy difícil de juntar. Fíjate, solo un dato. El valor promedio de un departamento, ¿cierto?, hace un año y medio más o menos, era de 3.800 UF en Santiago. Estamos hablando como promedio en Santiago. El 20% de eso, ¿cierto?, que es lo que tendría que entregar a una familia, son 770 UF. Y sin embargo, ¿cierto?, nosotros sabemos que las familias tienen sueldos muy bajos. Y si una familia promedio, nuevamente, de Santiago, que gana en torno a unos 800.000 pesos como promedio, se demoraría alrededor de 30 y tantos años juntarse, si es que es capaz de ahorrar el 5% de sus ingresos mensualmente. Por lo tanto, esa barrera, ¿cierto?, sobre todo la barrera del pie, se transforma en un elemento sumamente importante para que las familias no puedan acceder y cumplir este sueño de la casa propia.
Gracias, Luis Fuente. Daniel Cerey, bueno, aquí estamos en lo que planteamos al comienzo, que hay un estrés que es muy grande, y las inmobiliarias, ¿cómo están manejando esta situación entre aquellos que ofertan vivienda y aquellos que quieren comprar una vivienda? Cuéntanos un poco cómo se ha modificado la estructura, digamos, para este tipo de negociación que es tan importante para las familias, para las personas. Justamente. Eh, en general, el mercado ha ido reaccionando a la coyuntura, especialmente a partir de octubre del año pasado, en que comienza a subir la tasa hipotecaria. Un punto de tasa hipotecaria en general significa más o menos entre un 10 y un 15% de hogares que pierden acceso del total de hogares que podrían postular el crédito hipotecario. Entonces, por supuesto, hay una reducción de la demanda muy significativa. Respecto del pie, en general, lo que nosotros hemos visto, que para toda aquella oferta que está en blanco y en verde, o sea que todavía hay 2 años, entre 1 año y medio a 2, incluso un poquito más, en que la vivienda se va a entregar y se va a escriturar, eh, una de las principales como ayuda a la demanda es justamente que la gente pueda hacer su promesa y pagar el pie en cuota en ese tiempo en que el edificio se está construyendo. Eso es algo que prácticamente todo el mercado en su demanda que está en blanco o en verde ha comenzado a activar. Por otro lado, estamos atravesando justamente en este minuto un problema también de costos de construcción muy elevados producto de la inflación mundial y los costos de transporte. Entonces se está produciendo una especie de separación de todo lo que viene, se está construyendo ahora, que viene con otra estructura de costo y por ende los precios están mucho más presionados y no pueden bajar demasiado. Y lo que ya está terminado, en general, lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que los precios han caído sistemáticamente, ya acumulamos 6 meses de caída de precios, especialmente en lo que es la oferta que tuvo esta estructura de costo. Pero en general, como comentario, como final, eh, el tema de las tasas hipotecarias y del acceso al financiamiento es un tema realmente relevante, porque al final si uno hace la cuenta del buen almacenero, como dicen, uno se da cuenta de que prácticamente el 60% de los hogares en Chile no son elegibles de un crédito hipotecario en los precios actuales. Y eso es al final una llamada súper fuerte hacia también la política pública y los acuerdos que podemos lograr a nivel eh, entre asociación público-privada y lo que viene a futuro, porque el 60% de los hogares en este minuto no va a tener acceso al mercado si no es con algún tipo de ayuda del Estado. Entonces, todos los caminos, y no hay balas de plata, pero todos los caminos que vayan conducentes a poder ayudar a los hogares en asumir esto, es el único camino que tenemos para no renunciar a nuestro gran sueño de ser un país de propietarios. Australia, por ejemplo, tiene algunos programas que son súper importantes al respecto de justamente ayuda, de asociación con el mercado y de ayuda a hogares nuevos que se comprometen por ejemplo, a permanecer un cierto tiempo en el hogar, a no enajenarlo, y lo ayuda justamente el Estado, garantiza el pie y ayuda justamente con el pie, porque el pie no es simplemente algo que se le ocurrió a los bancos, sino que son reglas internacionales de estabilidad macroeconómica que son necesarias en general, y por eso la banca se ha ido sumando aquello. Así que eso es un poco el panorama al respecto del mercado. El mercado ha tratado, pero tampoco puede ir demasiado más allá y bajar mucho los pies, porque al final el banco es el que presta la plata y el banco no va a prestar un crédito sin que haya un pie importante al respecto. Ahora, lo que dice Daniel Cerey, Luis Fuentes, es muy importante porque aquí ya hay una proyección, digamos, más macro en términos de política pública. Por ejemplo, en esta circunstancia, para aquellos que quieren comprar una vivienda, ya sea departamento, casa, no solamente en la región metropolitana, en cualquier punto del país, estarían mirando, por ejemplo, hacia el Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Economía, Hacienda, de Bienes Nacionales, en fin, ¿cuál debería ser, Luis Fuentes, la perspectiva que debería alcanzar en esta nueva etapa el problema de la vivienda en nuestro país, particularmente en la región metropolitana, donde existe la mayor concentración de habitantes por lo demás? Sí. Bueno, Sergio, mira, solamente para complementar, antes de contestar tu pregunta, para complementar lo que planteaba Daniel, es que, bueno, el sueño este de la casa propia se hace prácticamente inaccesible. Aquí yo tengo unos datos, por ejemplo, de comunas como en Renca, por ejemplo, donde una vivienda como promedio cuesta alrededor de 2.000 UF, 2.300 UF, y tú para poder
tener o acceder a la vivienda a través de un crédito hipotecario, tú tienes que tener un sueldo sobre 1.300.000 pesos. Entonces se hace muy difícil. O en La Pintana, donde están las viviendas más baratas, 1.700 UF, estamos hablando de viviendas de mercado, no viviendas subsidiadas, ¿cierto? Y tienes que tener un sueldo de 1.022.000 pesos. Entonces, evidentemente que a través del mercado se hace prácticamente imposible. Hay un segmento muy pequeño de familias de la región metropolitana o de Chile en general que pueden acceder a la vivienda sin una ayuda del Estado, ¿ya? ¿Cuál es el problema? O sea, nos damos cuenta de esto. Entonces, las soluciones, ¿cierto? No hay una bala de plata, ¿cierto? Para poder solucionar esto, sino que las estrategias tienen que ser múltiples. Primero, ¿cierto? Creo que hay que aumentar la inversión del Estado en vivienda, ¿cierto? En los últimos años, la inversión en general del Estado en el mundo en vivienda ha ido disminuyendo. Solamente un dato para los países de la OCDE, en el 2001 invertían el 0.17% aproximadamente del PIB y en el 2018 era solo el 0.06%. Por lo tanto, se va a generar, y tal como planteaba Daniel, se va generando una acumulación de un déficit, ¿cierto?, que termina siendo algo absolutamente desastroso. Creo que uno de los elementos importantes por los cuales el Estado, ¿cierto?, tiene que actuar, tiene que ver con uno de los insumos básicos de la vivienda, que es el suelo, ¿cierto? Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es generar mecanismos efectivos de traspaso de suelo público que tienen las Fuerzas Armadas, los ferrocarriles del Estado, los municipios, bienes nacionales, hacia el Ministerio de Vivienda para que se puedan destinar a vivienda social. Hay que multiplicar los actores que intervienen en la generación de oferta pública. No puede ser solamente que sea el mismo el que construya, sino que tienen que ser los municipios. Tiene que haber también autogestión. Hay en otros países, como en Uruguay, por ejemplo, existen mecanismos de acceso colectivo a la vivienda, como son las cooperativas, por ejemplo. Para eso hay que solucionar una serie de problemas que tienen que ver sobre todo con el financiamiento. Tenemos que hacer modificaciones estructurales a la política habitacional, no solamente la vivienda en propiedad, sino que también la vivienda en arriendo, y un poco a lo que está apostando este gobierno, que es a diversificar las estrategias de acceso a la vivienda. Porque, insisto, ¿cierto? Acá no tenemos una bala de plata, sino que tenemos que generar una estrategia diversificada para poder tratar de abordar esta bomba de tiempo, que es el déficit habitacional. Ahora, por lo que dice Luis Fuente, ahí tendría que aplicarse un sentido social con mucho más profundidad. Pero, ¿de qué manera el sentido social, Daniel Cerey, choca con el sentido comercial que tiene la compra-venta de vivienda y los arriendos incluso que manejan las inmobiliarias? ¿Es un problema eso? ¿Representa una dificultad? ¿Se pueden complementar, pueden dialogar, conversar esas dos alternativas, el sentido social y el sentido comercial? Por supuesto que sí. En general yo creo que y ha habido varios intentos a nivel de discusión en lo que fue la experiencia, por ejemplo, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y otras instancias en las cuales tanto los gremios, los representantes de la industria inmobiliaria, como los actores de la sociedad, el mundo académico, han ido conversando propuestas que perfectamente pueden ser compartidas por todos los actores. Pero hay un punto que es esencial para la solución y eso pasa justamente por acelerar la producción de vivienda. Si no aceleramos la producción de vivienda, el problema va a ser muy difícil de poder solucionar porque al final la presión sobre los precios y por ende la presión sobre la profundización del mercado del arriendo y de buscar renta a través de la vivienda va a seguir de una manera cada vez más profunda. Entonces, en general, no solo tenemos que hacernos cargo de los mecanismos y ha habido muchas propuestas, principalmente hacia lo que puede ser el lado del arriendo como soluciones transitorias. Hay fundaciones que están naciendo ahora con propuestas muy interesantes al respecto que rápidamente pueden ser escalables y algunas experiencias puntuales, pero más allá de eso, para poder solucionar realmente de aquí, por ejemplo, a una década más el problema del déficit habitacional, tenemos que duplicar lo que estamos construyendo. Entonces, en volumen. Y eso es un desafío realmente de palabras mayores, porque si nosotros calculáramos cuánto cuesta hacer todas esas viviendas, son alrededor de entre 30 y 35 años del presupuesto
del mismo. Entonces, naturalmente no solo el Estado puede hacerlo, el mundo privado también va a tener que poner recursos porque es mucho lo que se necesita hacer para poder llegar a duplicar la producción de vivienda. Entonces, en general, yo siento de que, como bien decía Luis, como no hay una bala de plata, por supuesto tenemos que reforzar la política pública activa, los DS-19 en general, el proyecto de integración ha sido muy exitoso, pero tenemos que explorar otras vías y en las cuales el mercado puede participar, como participó en todo lo que fue la experiencia de integración. Modelos de arriendo, por ejemplo, para etapas tempranas o algunos ciclos de vida pueden generar una solución transitoria que ahí tanto la industria como el Estado pueden llegar a modelos que permitan justamente aumentar el volumen, que es algo que se necesita de verdad con mucha urgencia para poder afrontar este problema. Bueno, ya están los antecedentes puestos en manos y a los oídos de la audiencia del canal de la Universidad de Chile. Queremos agradecerle a Daniel Cerey, economista y gerente de estudio de la plataforma inmobiliaria TokTok, y a Luis Fuentes, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma Casa de Estudios. A los dos, muchas gracias y sigan cuidándose nomás cuando salgan al mundo a circular a cualquier hora, siempre con mascarilla, para que se protejan y estén sanitos para recibir la primavera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Estamos en el canal de la Universidad de Chile analizando el problema de la vivienda, la cuestión inmobiliaria, especialmente en la región metropolitana donde hay una mayor concentración de población, pero el resto del país no está ajeno a este problema. Estamos hoy día con un arquitecto que tiene una larga historia del desarrollo precisamente de el conocimiento urbano y al mismo tiempo de la puesta en práctica de sus conocimientos. Él es Miguel Launer, arquitecto de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Arquitectura en 2019, estuvo involucrado en el diseño y construcción del edificio de la UNTAC 3. Además, hay que decir que ahí se ubica el GAM hoy día, el Centro Cultural Gabriela Mistral, además de otros proyectos relevantes como la Villa San Luis en Las Condes, el rediseño del Parque O'Higgins y, por supuesto, en proyectos de vivienda social. Profesor Miguel Launer, ¿cómo está? Lo saludamos desde la Universidad de Chile. Muy bien, con mucho gusto estar aquí en mi casa. Eso, la casa suya, la Universidad de Chile, la casa de Andrés Bello. Ahora, ¿qué mirada tiene con respecto al déficit de vivienda que se ha agravado debido a la situación económica y el factor de migración también, que es otro elemento? Hay que definirlo con una palabra, es monstruoso. Jamás tuvimos un cuadro semejante, porque sobre todo a partir del estallido popular y después de la pandemia, se ha producido un incremento de la cantidad de familias instaladas en campamentos que es inverosímil. En este momento las cifras sitúan en 80.000 el número de familias instaladas en campamentos, en circunstancias que 2 años atrás eran 60.000. A todo esto tenemos que añadir una situación absolutamente inédita: familias instaladas en carpas, en los espacios públicos, en los parques, en las principales ciudades del país. Ya no estamos hablando solo de Santiago, Valparaíso o Concepción. Y el incremento de tomas ilegales, la situación grave que se vive en una cantidad enorme de familias que arriendan piezas en viejos conventillos, en edificios en deterioro que se subdividen por piezas, todas las cuales son sometidas a arriendos abusivos, en fin, etc. Es decir,
es un cuadro inédito, generado, a mi juicio, porque ya llegaron al colmo las políticas mercantiles puestas en práctica desde la dictadura hasta el día de hoy, y que prácticamente en lo fundamental no han tenido cambios significativos. La vivienda sigue siendo en la actualidad básicamente, la vivienda pública, digamos, una mercancía y no un bien social al cual legítimamente se puede aspirar. Hay un punto que es bien crítico que se ha analizado durante los últimos años, especialmente en la comuna de Estación Central, donde se construyeron edificios de gran altura y al mismo tiempo tienen características que son muy extrañas para lo que tuvimos históricamente en Chile. La gente incluso se puede saludar de un edificio a otro, no diría darse la mano como en las calles antiguas de España, pero muy parecido. Es una situación bien dramática. Incluso se señala, por ejemplo, que para subir en los ascensores en la tarde, tipo 6, 7, 8 de la tarde, la gente tiene que esperar ahí hasta 1 hora antes de llegar a su casa, desde el primer piso hacia el 20º no sé cuánto. Entonces, esa situación, a su juicio, ¿tiene remedio o no tiene solución? Todo en la vida tiene alguna solución. Lo que pasa es que este es un cuadro ya extremo. Es un caso de corrupción inédito en la historia de las políticas públicas de vivienda en Chile, porque bajo el pretexto durante la administración del anterior alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien fue el ministro del Interior del presidente Piñera, bajo el pretexto de que no estaba vigente el plano regulador, se permitió pasar por encima de cualquier norma. Te quiero decir, yo conozco un caso en la calle Buzo Sobenes. Es un terreno de 30 por 30 metros que da una calle de 15 metros de ancho, donde se construyó un edificio de 40 pisos de altura. Tiene prácticamente 100 metros de altura, malogrando gravemente todo su entorno con las sombras que arroja, con la congestión que genera por los vehículos, con el drama que significa que los servicios de agua y alcantarillado no son suficientes para abastecerlo, y en consecuencia han generado un déficit en todo el sector. Y todo esto es absolutamente por encima de cualquier norma. Piensa tú que ese edificio tiene aprobado, yo tengo el certificado de el permiso de edificación, tiene una densidad de 20.290 habitantes por hectárea. Para que la gente pueda tener algún grado de comparación, la remodelación San Borja, que es un conjunto absolutamente razonable, bien concebido, con torres en altura de 20 pisos, tiene una densidad de 900 habitantes por hectárea. Mira tú la diferencia de 900 a 20.900. Es absolutamente imposible. La mayoría de los departamentos son inferiores a 30 metros cuadrados. Efectivamente, tal como dices tú, tanto en la mañana al salir como en la tarde al regresar, hay que hacer cola para subir a los ascensores. Quiere decir, cuando hay un momento en que alguno de los ascensores tiene que ser sometido a un servicio, porque allí se crea una situación para los residentes de los últimos 20 pisos prácticamente sin solución. Y ese es uno de 73 casos que nosotros, junto con el arquitecto Patricio Germán de la organización Defendamos la Ciudad, hemos investigado. La Contraloría ha reiterado en diferentes oportunidades dictámenes declarando ilegales estos edificios. Sin embargo, aproximadamente 70 se construyeron con esta modalidad,
y solamente los últimos 7, ya cuando asumió el nuevo alcalde, se han levantado y están en este momento deshabitados porque no han recibido su permiso de edificación. Es el caso de corrupción más grave en la historia de las políticas públicas de vivienda en Chile. Y francamente, Sergio querido, es difícil pensar una solución, porque en teoría, según la ordenanza, una edificación que no cumpla con las normas establecidas, el director de obras municipales tiene que ordenar su demolición. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significaría? Bueno, cuando uno ve este tipo de problemas que se está experimentando en la región metropolitana, uno dice, bueno, puede haber caminos de salida. Algunos plantean, por ejemplo, los proyectos de viviendas sociales que se contemplarían eventualmente con una nueva constitución. Este derecho a la vivienda digna, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo debería ponerse en escena para que fuera realidad el derecho a la vivienda digna? El derecho a la vivienda digna y adecuada está extraordinariamente bien establecido en el texto constitucional que se acaba de aprobar. Quiero decirte, estimado Sergio, que eso fue producto de un trabajo colectivo increíble que realizamos en conjunto con decenas de organizaciones de pobladores y con la participación de un número aproximado de 30 convencionales que junto con nuestra organización Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno fuimos elaborando. Lo presentamos primero como una norma a la discusión en el Parlamento que logró el apoyo de 22.000 personas, que permitió que ingresara a la discusión y en definitiva el texto aprobado es prácticamente el que concebimos colectivamente junto con numerosas organizaciones de pobladores, profesionales y convencionales que participaron con nosotros. Imposible una gestión más democrática. Es un texto impecable que por primera vez establece el derecho a una vivienda digna y adecuada en la historia de nuestro país. Tienes que tener presente que la actual constitución, la constitución dictada por Pinochet, a lo largo de todo su texto, la palabra vivienda no existe. No estamos hablando del derecho a la vivienda. La palabra vivienda no existe. Quienes hoy día impugnan el texto aprobado y que reclaman que no está establecido el derecho a la vivienda, han vivido con una constitución que ni siquiera existe la palabra vivienda, han usufructuado de ella. Las empresas privadas han hecho un negocio mayúsculo con la vivienda social, entregando un producto de malísima calidad que en muchos casos ha sido necesario destruir, y hoy impugnan un techo excepcional que garantizará para siempre la calidad de una vivienda digna. No solo de la vivienda, sino de su entorno adecuado, su ubicación próxima a medios de locomoción colectiva, provistas a todos los servicios que debe reunir cualquier conjunto habitacional, áreas verdes, servicios comerciales, deportivos, de salud, educacionales, etc. No habrá nunca más en Chile la tragedia que hemos tenido que vivir en los últimos años desde la dictadura hasta ahora en materia de vivienda social. Nunca más, gracias a ese texto. Ahora, Miguel Lauler, como arquitecto, seguramente conoce la modalidad que existe en Francia, para colocar un caso de un estado de bienestar, en que la gente que no se puede comprar una vivienda, pero puede acceder a una vivienda que le otorga el Estado y paga un porcentaje mínimo en relación con los ingresos que tiene. Es un sistema que en Chile podría funcionar para encontrar una solución en el corto plazo, porque hay jóvenes que hoy día siguen viviendo con sus padres, a pesar de que se han casado muchas veces, porque no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. Esa modalidad es una modalidad
que se puso en vigencia prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, ¿en Chile podría tener aplicación o no? Por supuesto, hay que decir que el programa del actual gobierno establece en los 4 años del gobierno del presidente Boric una meta de construir 260.000 viviendas, de las cuales 240.000 serán viviendas que serán entregadas en la modalidad de propiedad similar a como ha sido hasta ahora, pero 20.000 serán por primera vez construidas en la modalidad de un arriendo justo o protegido, como se quiera llamar, porque eso es absolutamente, es una forma de producir vivienda absolutamente necesaria. Hay mucha gente que por múltiples razones no puede acceder a una vivienda propia o porque simplemente está en tránsito durante un cierto periodo en un país y con toda legitimidad solo aspira a la posibilidad de lograr acceso a una vivienda por vía del arriendo. Es una política absolutamente justa, necesaria. Te quiero decir que en gran parte de los países europeos, por ejemplo, en todos los países escandinavos, la totalidad de la vivienda pública que se construye en la modalidad del arriendo. Eso es posible, claro, entre otras medidas, porque el sistema de seguridad social le otorga a los jubilados un ingreso prácticamente análoga al que tuvieron durante su vida activa, por lo cual no tienen ningún problema en que la vivienda sea un bien que se cuida, como quien dice, para tener donde caerse muerto una vez que deja de trabajar. Eso ocurre en esos países. En Chile todavía no es posible practicar en magnitud la modalidad de vivienda en arriendo por la precariedad de nuestro sistema de seguridad social. Pero sin lugar a duda es un buen inicio el que en este gobierno ya por lo menos demos un primer paso. La inmobiliaria popular que construyó el alcalde Jadwe en Recoleta es un ejemplo magnífico en este sentido. Son departamentos amplios en un estupendo edificio con servicios comunes bastante necesarios y recomendables, y en que los usuarios están cancelando un 20% de su ingreso medio familiar. Miguel Launer, para terminar, ¿Santiago es realmente una ciudad estresada o está medio estresada nomás y podemos salir de esto? Bueno, es estresada para algunos y no para otros. Santiago es una espléndida ciudad. Es una espléndida ciudad. Se fue construyendo a lo largo de los años, teniendo un desarrollo armónico bastante razonable y organizado, hasta que la dictadura liberó todas las normas que estaban vigentes y permitió que la vivienda y la ciudad misma se transformaran en un negocio. Sin embargo, todavía no ha sido malograda, a pesar de los esfuerzos hechos por algunos. Yo siento que es una ciudad espléndida, donde se puede vivir muy bien, y que con los principios adoptados en el nuevo texto constitucional que hemos aprobado, sin lugar a duda, resolveremos las situaciones de injusticia, de segregación social vigentes hasta ahora, y lograremos acabar un poco con esta situación de conflicto real que tenemos hoy día, producto de tantas injusticias que están vigentes. Sí, queremos agradecer. Donde me encanta vivir.
Queremos agradecerle a Miguel Launer, arquitecto de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Arquitectura 2019. Estuvo involucrado en el diseño y construcción del edificio de la ONTAC 3, donde hoy se ubica el Centro Cultural Gabriela Mistral, conocido como GAMP, además de otros proyectos relevantes como la Villa San Luis de las Condes, el rediseño del Parque O'Higgins y su compromiso también con la vivienda social permanentemente. Profesor Miguel Launer, muchas gracias al canal de la Universidad de Chile, su universidad le agradece esta conversación y bueno, y que siga disfrutando de estos 94 años que le vienen muy bien con esas canas que le acompañan. Así que una gentileza suya sirve para informar a la gente también y eso es muy valioso porque usted habla desde la voz de la experiencia. Gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Estoy en mi casa en esta universidad, así como estoy en mi ciudad, en Santiago. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, se nos pasó volando el tiempo y así UChile TV, que transmite a todo el país, ha estado con usted en la región metropolitana desde el 11.2 en la señal digital. Y las vías de comunicación permanentes son www.uchiletv.cl. Twitter e Instagram, también estamos ahí, @UchileTV. Y en Facebook, por supuesto. El correo electrónico, canal uchiletv@uchile.cl. Bueno, para revisar, recordar, analizar nuestros programas, usted sabe que estamos en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. La invitación está abierta y nos encontramos hasta una próxima emisión aquí en Palabra Ciudadana, en el canal de televisión de la Universidad de Chile.